También compartir con ustedes experiencias de los museos del Banco de la República. Digamos, somos una institución, no pretendemos ser otra cosa, pero sin embargo también hacemos intentos constantes para que las comunidades estén involucradas en los guiones, y me refiero más específicamente en este caso al Museo Etnográfico de Leticia y al Museo del Oro, que creo que es importante también escuchar esta contrapartida para que ellos puedan contarnos diferentes proyectos y maneras en que han hecho posible narrar los objetos de colecciones, pues digamos que en gran medida se entienden como de objetos aislados o instrumentalizados, para que cada vez nos encaminemos hacia museos vivos, hacia museos que se piensen de la mano de las comunidades, como lo contó el maestro Abel Santos. Adelante, no sé, Maritza, bueno, les presento a los equipos del Banco de la República. Está Maritza Ruiz, quien es coordinadora y trabaja en el Museo Etnográfico de Leticia, que es un museo que se ha inspirado y ha trabajado muy de la mano de las comunidades. Ha sido un museo que surge de consultas que se hacen con la comunidad. Y también estarán con nosotros Eduardo Londoño, jefe de divulgación y muy involucrado en todos los procesos educativos del Museo del Oro, y Juan Pablo Quintero, curador del Museo del Oro, quien también ha trabajado en diversos proyectos. Adelante y gracias a ustedes por sus presentaciones. Yo les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico en el que surge, digamos que la colección del Museo Etnográfico de estas piezas. Esto se da después de el fin del conflicto colombo-peruano, más o menos en el 32-33, y sobre todo se da debido a que pues, hay una fuerte avanzada de las misiones de evangelización lideradas por la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Estos capuchinos, pues digamos que tenían toda la autorización y la aprobación del gobierno nacional, pues desde entonces, y después del conflicto colombo-peruano, digamos que había una gran necesidad del Estado por mantener o garantizar la soberanía territorial, ¿no? Lo que ahora llamamos el Departamento del Amazonas. Entonces, bueno, aquí puse unas fechas como muy puntuales que pues para mí son importantes para dar a conocer cómo se empiezan a coleccionar estas piezas. Entonces, en 1935, pues gracias a esta avanzada de misioneros, se empiezan a fortalecer los centros misionales y también se empiezan a crear internados hacia, digamos que, cercanos a las riberas de del río Miriti-Paraná, del Apaporis, del Igara-Paraná, del Cara-Paraná y del río Cotué. En esas zonas fue donde principalmente se recolectaron las más de 250 piezas etnográficas que hoy alberga el Museo Etnográfico en Leticia. Bueno, creo que debí empezar diciendo que el Museo Etnográfico pues hace parte de la red de museos del oro del Banco de la República. Nosotros, pues a diferencia del Museo del Oro y de sus otros museos de oro regionales, no tenemos piezas de orfebrería, ¿no? Entonces ya hacia el 52, bueno, se posiciona la Prefectura Apostólica en Leticia, que es donde, digamos que es un momento en el que ya los misioneros empiezan a pensar en llevar estas colecciones a Leticia, ¿no? Ahí surge, digamos que en Colombia, bueno, había una jurisdicción en Sibundoy, y allí había un padre, el padre Castelvi, quien estaba como muy interesado en aumentar o ampliar o posicionar investigaciones etnológicas, ¿no? De corte etnológico, antropológico, con el interés de profundizar los usos rituales de las piezas que recolectaban los misioneros, ¿no? Entonces ya en 1970, digamos que ya hay una gran colección, más de 250 piezas de 14 pueblos amazónicos, y
posteriormente, ya en el 80, se funda en Leticia un centro para la promoción indígena. Este es un centro misional, ¿no?, de formación religiosa para jóvenes indígenas, donde llegaban pues los jóvenes de los corregimientos, de esos territorios amazónicos, de las comunidades, para dar inicio, desarrollar su formación como catequistas, ¿no? Como catequistas, porque pues había una fuerte intención de los capuchinos en que estos jóvenes retornaran a sus territorios para acompañar, digamos que todas las ceremonias religiosas de los católicos, ¿no? Adicionalmente, los capuchinos deciden crear también una finca, compran una finca, un territorio a las afueras de Leticia, en la zona rural, en donde crean una chagra, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ya podemos avanzar, Eduardo. Aquí es importante el papel que cumple un misionero catalán, Fray Antonio Llover Lamaña. Él está… Eduardo, ¿puedes continuar? Fray Antonio Llover Lamaña, catalán, pues llega como en los años 60 a Leticia y digamos que él es antropólogo, abogado, contador, y él está interesado también en comprender pues toda la visión del mundo indígena, ¿no? O pues de estos pueblos amazónicos. Él, digamos que es el encargado de organizar en el segundo piso del CEPROYAC un museo, el Museo Indígena Amazonense. Él era el encargado de catalogar, de organizar, también era el encargado de hacer la mediación y dinamizaba, digamos que esta colección. Él se pensó una exhibición teniendo en cuenta como 3 grandes complejos culturales, los Magutá, en ese entonces Ticuna, los Yucuna, digamos que una sección dedicada al complejo cultural del Yurupari, de la gente del Yurupari, y el complejo cultural pues, de la gente de centro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay testimonios, esta es la imagen, bueno, más adelante les cuento. Este es el catálogo que entregó el Fray al banco más adelante, en donde digamos que condensaban como toda la información, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta que denominan a esa pieza, digamos que la relaciona con el grupo indígena Huitoto. Este término también, pues desde el 2015, si no estoy mal, ya se replanteó un consejo de ancianos en La Chorrera, en donde ellos se empiezan a autorreconocer como Muru y Muina. Bueno, digamos que esto surge porque hay una historia de origen de la creación, entonces digamos que este término ya, por favor, omitámoslos para las siguientes conversaciones. Entonces, digamos que los capuchinos tienen, o más bien Fray Antonio tiene como un gran interés en comprender todo el mundo indígena, el pensamiento indígena, cómo están organizados socialmente, y a partir de estos documentos o de los mismos testimonios que traían los capuchinos de los territorios, bueno, testimonios que surgían de espacios de encuentro que realizaban en los internados, ¿no? Porque digamos que los internados eran un lugar para la formación religiosa, ¿sí?, de la doctrina católica. Digamos que fue un momento en el que se impuso y se prohibió, se impuso la lengua española o el castellano, y se prohibió, ¿no?, también hablar a los jóvenes en su lengua materna, ¿no? Entonces ya cuando en el 87, digamos que en el 86 más bien, se crea el Centro Cultural del Banco de la República en Leticia, ¿no? Este museo es, digamos que, un espacio que está incluido en un gran centro cultural que tiene una sala de biblioteca general, una sala Amazonas, una sala infantil, y entonces el gerente de la época se entera que los capuchinos tienen un museo, ¿no? Entonces él decide
solicitar en calidad de préstamo esta colección, de préstamo al Banco de la República, ¿no? En el 88 ya ingresa la colección en calidad de comodato al Banco de la República. Aquí hay como dos peticiones. Entonces, la primera es que la totalidad de la colección debía permanecer en Leticia, y la segunda es que este comodato tenía una vigencia de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Llover, pues autorizaron. Llover acompañó pues todo este proceso de restauración de las piezas, de catalogación, y digamos que es la exhibición, la primera exhibición de estas piezas en la sala etnográfica de nuestro museo. ¿Te puedes devolver un poco antes? Aquí podemos ver, digamos que cómo estaba distribuida. Seguía manteniendo en ese entonces esta distribución por grupos étnicos, ¿no? Ahora sí podemos volver. Bueno, pasaron estos 20 años en que el centro cultural, no solo el museo, ya involucraba a población indígena durante su programación cultural, sí, en el desarrollo de las actividades educativas. Pero ya en el 2008, digamos que hay un cambio también de administración eclesiástica, y ya estaba culminando la vigencia de este comodato, ¿no? Entonces aquí surge un problema, porque se empieza a cuestionar y los capuchinos empiezan a solicitar la devolución de las piezas pues para ellos, ¿no? Para traerlas a Bogotá. Entonces la figura de Fray Llover, digamos que fue de gestionar con sus superiores para que la colección permaneciera, porque él tenía pues una fuerte intención de que los indígenas, tras haber pasado por diferentes como transformaciones sociales, de pérdida de sus prácticas, de la lengua, de desplazamiento también forzado, entonces él estaba interesado en que los indígenas de Leticia, o estas poblaciones que venían de las comunidades, se reconocieran y se sintieran valoradas, ¿no? Aquí hablamos un poco de lo que nos estaba explicando ayer Sebastián, que siempre hay como un interés desde afuera, ¿no? Por representar o reconocer pues, el mundo indígena. Ya en el 2008, bueno, el Fray Llover afortunadamente aprobaron que la colección siguiera en Leticia, y en ese año entró en calidad de donación. Entonces ya digamos que el banco asume la total responsabilidad de conservar estas piezas, ¿no? Bueno, en este momento ya hay un interés también del Banco de la República por reconocer la labor de investigadores indígenas, de guías también que estaban vinculados al museo, de académicos también, de antropólogos, de Roberto Piedra Camacho, y bueno, digamos que aquí hubo ya un grupo más intercultural para pensarse una nueva exhibición, ¿no? Bueno, entonces, en esta nueva exhibición ya, bueno, podemos ver aquí, digamos que el cambio, ¿no? de la exhibición. Entonces hay 3 secciones en una sala que se adecuó reduciendo la sala infantil. Entonces, esta sala etnográfica sigue manteniendo como esta distribución por grupos étnicos, ¿no? Entonces la gente de centro, la gente pues, del Yurupari y el pueblo Maguta, ¿no? Y además se piensa en, digamos que, en conformar un circuito interior y exterior que también diera cuenta de las fuertes relaciones que hay con el entorno, ¿no? Con el agua, con la chagra. Nosotros tenemos un espacio de huerta y chagra que dinamizamos continuamente. Sigue. Entonces, bueno, aquí podemos ver la distribución, la de la parte derecha, de arriba, es del pueblo Maguta.
esta es la parte como de la gente del complejo del Yurupari y esta es la de la gente de centro. Y bueno, digamos que aquí ya a partir de ahora hay unas imágenes que muestran la manera como nosotros a través de nuestra programación cultural y de los servicios educativos que nos pensamos en colaboración también con los talleristas, con los conferencistas, con los animadores, guías pedagógicos. Entonces, bueno, aquí están en la huerta, ahí está la sabedora María Flor Zafirecudo, está Jesús García del pueblo Muinane, ellos continuamente están dinamizando, están activando como todas estas memorias. Aquí, esto es un ciclo de talleres, son unas fotos de un ciclo de talleres que hicimos en una comunidad maguta, San Pedro de los Lagos se llama, donde nos unimos con una abuela, un artista de la comunidad y una lingüista para hablar sobre plantas, ¿no? Sobre los diferentes usos medicinales y alimenticios de las plantas, pero nuestro principal interés también siempre, y bueno, más bien un interés personal, porque me sitúo como ciudadana, ¿no? Como leticiana, como una persona que en un momento de su vida no se reconocía como indígena y bueno, digamos que esta palabra indígena también hay que replantearla, ¿no? ¿Qué es ser y qué no es ser indígena, ¿no? ¿Qué es el arte y qué no es el arte indígena? Entonces, mi principal interés siempre ha sido como en llegar a la población infantil, ¿no? Porque, pues digamos que nosotros tenemos todos las instituciones, el Banco de la República, los museos, las instituciones educativas, las universidades, los colegios, bueno, la ciudadanía en general debe tener una responsabilidad individual primero y luego social y colectiva, pues para generar espacios de acercamiento a estas visiones del mundo, para también mantener en equilibrio todas esas relaciones sociales, ¿no?, que emergen en estos espacios. Bueno, estas son fotografías de uno de nuestros guías, yendo a comunidades, yendo a colegios, porque también estamos muy interesados en llegar a diferentes grupos sociales, ¿no? No solo transmitir estos conocimientos de indígena a indígena, ¿no? Bueno, aquí está la abuela Teresa Faderito y la abuela Sonia. Este es una fotografía de un taller que hicimos para elaborar canastos en un mambiadero urbano con María Flor Zafirecudo. Este taller fue bien significativo porque fueron ellos quienes nos solicitaron, digamos que el apoyo, ¿no?, que el museo a través de sus actividades de alguna manera llegara a estos espacios y también los calentara, como dicen los abuelos. Sigamos. Bueno, entonces ya para contarles un poco el museo pues de hoy, en la parte de allá arriba, eso es un taller también que lo hicimos en una comunidad, en un cabildo intercultural. Allí nos reunimos con mujeres porque había una fuerte necesidad de reconocer el saber de una abuela Bora, que al parecer pues es la única que tiene como muy vivos estos conocimientos, las historias sobre la elaboración de vasijas de barro. Entonces habían un grupo de mujeres interesadas en dar continuidad a estos conocimientos y a estas prácticas, ¿no? Allá abajo estamos en un taller, en el mismo taller de plantas que les contaba. Allí estábamos en la selva porque una de los propósitos era, y aquí me acuerdo mucho de una charla que tuve con uno de nuestros talleristas. Antes de venir al evento, pues yo me acerqué a varios de ellos. La mayoría de los colaboradores del museo son indígenas y yo les pregunté si ellos se sentían o no reconocidos o representados con nuestra exhibición, ¿no? Entonces aquí hubo como dos posiciones. Uno de ellos me dijo: sí, me reconozco, pero este no es un espacio tradicional
para la transmisión de los conocimientos, porque donde uno aprende las prácticas es yendo a la chagra, sembrando, yendo a pescar, acercándose a los abuelos en las malocas, en los espacios tradicionales, ¿no? Y pues en nuestro museo, digamos que en nuestra sala etnográfica no se posibilita eso. Y otro me respondía que de alguna manera sí se sentía representado porque esa colección o esas piezas, hablar de ellas, hablar de la función que tienen en un espacio cotidiano, un espacio ritual, le activaba la memoria, ¿no? Le activaba la memoria de sus ancestros, de su territorio, de sus abuelos, de todas las historias y toda la conexión espiritual que hay entre estas materialidades o estas piezas con los saberes propios, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso era lo que les quería contar, entonces ya me están apurando. Gracias. La presentación que traigo muy brevemente es sobre la participación de las comunidades indígenas en la renovación de los museos del oro regionales. No, sí me aparece el mouse, wow. Entonces, además del Museo del Oro de Bogotá, el Banco de la República tiene en Colombia un museo del oro Tayrona en Santa Marta, un museo del oro Zenú en Cartagena, un museo Quimbaya en Armenia, un museo Calima en Cali, un museo Nariño en Pasto y, como veíamos, un museo etnográfico en Leticia. Luego el Museo del Oro cambia constantemente, se transforma constantemente y una de las transformaciones que nos da mucho gusto es que en estas renovaciones que se emprendieron, como digo, luego de la renovación del museo que podemos ver en Bogotá, hay una fuerte participación de diferentes comunidades, no solamente de los indígenas. Este es en Santa Marta el Museo del Oro Tayrona, en la Casa de la Aduana Vieja, una de las 3 casas de 2 pisos que hubo en la Santa Marta colonial, y es un museo que en su primer piso tiene una exhibición arqueológica sobre los diferentes pueblos que hoy conocemos como Tayrona, y es una exhibición basada en la mirada de los arqueólogos, pero en su segundo piso, entre otras exhibiciones históricas, tiene esto que se llama la Sala de la Gente del Magdalena, una sala etnográfica donde se va a hablar de diferentes comunidades y en particular de la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, esa pequeña sala que habla de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada tiene al centro este telar. El telar para los Kogi es un mapa de la Sierra Nevada, es un mapa del territorio donde se distribuye en sus 4 esquinas y en su centro, donde se cruzan los 2 parales, donde se distribuyen las diferentes comunidades y pues el territorio de los Kogi. Pero les voy a traer aquí una imagen de las vitrinas del otro lado, entonces, para mostrarles cómo está organizado. Se trabajó con las comunidades para que ellos destacaran los temas que se querían mostrar en un museo que estuviera en Santa Marta, en el Parque Bolívar. Entonces, por un esquema que tiene el Museo del Oro y que funciona bien, era importante que no todos dijeran lo mismo, porque entonces pues nuestro público dice, pero me están repitiendo. Entonces se necesitaba que se destacara un aspecto de cada una de las comunidades. Los Kogis destacaron el tejido, con los Wiwas se habla sobre todo de los mamos, con los Cancuamos se habla de la fiesta de Corpus Christi, parte importante de su renacimiento cultural, y con los Vintucuas se habla de la hoja savia, de la hoja de coca. Lo que es bonito de contar acá es que nuestros museógrafos habían organizado en esa pequeña sala las 4 esquinas, y cuando los indígenas vieron
el proyecto ya de cómo podrían verse las vitrinas, dijeron, no, están equivocados, los tienen en el orden que no es, ¿no? La concepción de los indígenas de la Sierra Nevada, los grupos se deben mostrar en esta forma y los habíamos puesto en otra posición. Pero no solamente los objetos los hicieron ellos, los contenidos se trabajaron en asocio con los indígenas. Cuando pensábamos ese museo, que como les digo es muy grande, además de muy bello, hicimos un evento que se llamó Mi objeto de museo, hagamos nuestro museo por un día. Y se le pidió a la comunidad de Santa Marta y a diferentes comunidades que trajeran cosas. Las familias traían cosas viejas que tenían en su casa y contaban. Pero se invitó también a los indígenas y entonces los indígenas Ete de las llanuras vinieron por un buen trabajo, un largo trabajo de conocimiento mutuo que teníamos con ellos, a una actividad en la que yo asistí y fue muy valiosa porque ellos tenían que traer objetos y hablar con la gente para contar quiénes son los Ete. Y entonces hicieron verbalmente, hicieron presencialmente, hicieron con la palabra lo que luego una vitrina que los representara tenía que hacer. Entonces resulta que la sala con la vitrina Ete es esta y la comunidad tiene un mensaje importante de pasar. Además de contarnos, por ejemplo, que estos perros, las figuritas de animal que vemos abajo, los protegen durante los sueños. El mensaje importante de los Ete es que ellos son la gente nueva, la gente que renació de aquellos antiguos chimilas que son vistos en la historia de Colombia como gente que mataba a lo largo del río Magdalena, que eran flecheros, que usaban flechas envenenadas, y los Ete hoy en día se identifican como la gente que reemplazó a esa gente quemadora y son gente de paz. Un espacio entonces en Santa Marta para que ellos pudieran contar su mensaje a través de unas vitrinas. Me toca ir más rápidamente. Este es el Museo del Oro Nariño en Pasto. Pasto, una ciudad donde, a diferencia de Bogotá, de muchas otras ciudades, toda la población de la ciudad se reconoce indígena, está muy cercana al pensamiento indígena. Por ejemplo, el dualismo que representan estas siluetas de hombre y mujer es claro para cualquier persona que viva en Pasto, pero se hizo un trabajo semejante. Esta vez se llamó La Minga del Museo del Oro Nariño. No son los únicos trabajos, pero es parte de lo que podemos mostrar para esta historia fácilmente, no de otros trabajos mucho más largos. Pero en esta ocasión se le dijo a la gente, bueno, vamos a hacer de nuevo como un museo por un día. Ustedes quieren contar sus identidades, vengan al Centro Cultural, que tiene una respuesta impresionante de la comunidad. Hubo muchísima gente allí durante todo un día mostrando quiénes son. Entonces los nariñenses son muy artesanos. Ahí, por ejemplo, los gitanos romaní, eran un contacto importante para nosotros porque ellos son metalurgos, entonces ellos están viajando por todas las zonas, inclusive por las zonas de guerrilla, inclusive por las zonas de droga. Ellos están pudiendo pasar por todas las partes vendiendo sus piezas de cobre y ese conocimiento del cobre se vinculaba con nosotros. Pero el conocimiento de los awa, ahorita en mala situación lamentablemente, era importante y ellos asistieron ese día para enfatizar que aunque están a 2 días en flota de Pasto, ahí mismo en Nariño, ellos querían contar quiénes son ellos y que el museo se hiciera a partir de narrativas. Lo mismo los indígenas pastos estuvieron contando, esto es un video, estuvieron produciendo, compartiendo conocimiento y sobre todo reiterando alianzas, porque desde que fueron era porque ya conocían al Centro Cultural de Pasto
pero sobre todo hacia una construcción conjunta del guión. Parte de lo importante que ellos querían reivindicar, todos ellos, la lengua, cómo la sociedad debe respetar la educación en diferentes lenguas. Y entonces el último panel del museo, al terminar el recorrido, trae no solamente los dibujos de los niños indígenas, sino palabras que le dejan como última imagen a quien visita un museo arqueológico, que hay indígenas y que quieren recuperar su lengua. Pero la sala justamente anterior es una serie de videos que están en YouTube y que representan a las diferentes comunidades contadas por ellas mismas. Entonces, un museo pequeño donde uno puede pasar bastante tiempo, porque hay videos que nos llevan a conocer a los pastos, a los ingas, a los eperara, a los aguas, a los quillacingas y a los afrodescendientes. Porque quiero contar también que el trabajo muy maravilloso, a mi gusto, que se hizo con las comunidades que son barrequeros de oro en Barbacoas. En Barbacoas, porque el museo tenía la necesidad, ahí veo a Lina, de contar cómo se hace la minería del oro para luego poder trabajar el metal. Entonces, esto que se suele contar en nuestros museos, se saca el oro, se procesa, se hace la cera perdida, lo podíamos contar en la voz directa de las comunidades de los mineros artesanales. Y aquí, si ustedes alcanzaran a ver, que no alcanzan, están todas las palabras extraordinarias de cada uno de los instrumentos que usan y de los verbos que usan para esto de picar la tierra y sacar el metal. Entonces, en un trabajo largo, en conjunto con la gente de Barbacoas, se cuenta la minería en la voz afro, y al mismo tiempo se hace que en todo el corazón del Museo Nariño hay una vitrina que representa las comunidades afro. Me salto de regreso al norte con el Museo del Oro Zenú en Cartagena. El Museo del Oro Zenú está cerrado hoy, abrirá en diciembre de nuevo, con una nueva color de fachada y con una nueva exposición. Y para ese Museo Zenú, también Lina ha hecho trabajos muy grandes con diferentes comunidades, en particular, por ejemplo, los joyeros de diferentes regiones en lo que los de aquí llamamos la costa. Pero esto fue una jornada que hicimos con la comunidad Zenú. Ellos se llaman el Cabildo de Membrillal y tienen de curioso o de diferente para nosotros, las personas de la ciudad, que ellos son gente de la ciudad. Es un cabildo de zenúes que viven en Cartagena. Nacieron la mayor parte de ellos fuera de Cartagena, pero viven en Cartagena y venden tinto. En esta ocasión se hizo también, gracias a las alianzas que tenemos, una reunión grandísima, y en realidad era un sancocho, estuvo delicioso, y en esa ocasión era la misión de hablar sobre cómo veían ellos su ser zenúes de hoy, siendo que ya no viven en su tierra, en Tuchín. Son los vendedores de tinto, que en Cartagena los llaman tuchineros, un sindicato enorme de vendedores de tinto. Bueno, les cuento rápidamente entonces. El Jardín Arqueobotánico es uno de los grandes proyectos que está siendo parte del proyecto de renovación del Museo del Oro Quimbaya, que se va a inaugurar el próximo año, pero el Jardín Arqueobotánico ya se inauguró este año y digamos que fue una experiencia que nos tomó bastante tiempo y que implicó una serie de
participaciones de la gente que fue, pues digamos, como bastante interesante y que dimos con llamar con las personas con las que estábamos trabajando un diálogo de saberes, porque es justamente el concepto con el que ellos trabajan y hacen todos los intercambios de conocimientos en ese contexto. Entonces, esto es simplemente para mostrarles más o menos cómo está pensada la distribución del museo en el edificio Salmona. Están las dos salas que están en el norte y en el sur, digamos, como a los costados, y está el jardín arqueobotánico, que es toda esta esquina que se ve en la esquina izquierda. Entonces, adelante, Eduardo. Bueno, es que le había puesto, traté de ponerle movimiento así como los de Eduardo, pero el mío es mucho más primitivo. Entonces, no, toca seguir adelante, Eduardo, porque seguro salen flechitas. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el museo está dividido en tres grandes temas que estamos llamando espacios de interacción, en el sentido de que estamos tratando de concebir la idea de un museo vivo, porque pues es decir, los museos tienen objetos, pero en este caso los objetos, digamos que son las plantas y se están renovando constantemente y tienen que ver con la interacción de las personas, básicamente, que las cuidan y que aprenden y que interactúan cotidianamente con esto. El museo tiene, digamos, el jardín tiene una premisa principalmente arqueológica, que es la interacción de los seres humanos con las plantas en el Cauca Medio desde los primeros pobladores hace 12.000 años hasta la llegada de los españoles. Entonces, por eso lo dividimos en tres grandes espacios. En el primer espacio contamos como los distintos procesos y las distintas formas de vida que permitieron la domesticación de ciertas especies que además son muchas de ellas domesticadas en la región, que es una de las cosas más interesantes. El segundo espacio no es, digamos, como tan tupido como el primero trata de recrear un ambiente mucho más de follaje, mucho más desordenado. El segundo es el posicionamiento hace 7.000 años de la horticultura y cómo la horticultura básicamente también tiene un impacto sobre el paisaje. Y es que básicamente son pequeñas chagras dispersas en el territorio y como esas chagras tienen una serie de especies que interactúan entre sí y con los seres humanos. Y el tercer espacio, que es el de la agricultura en las sociedades alfareras y orfebres, que es el último, ya tiene que ver cómo se manipula el paisaje de una forma mucho más organizada, de una forma mucho más, de un impacto mucho más grande, ¿no? Entonces, adelante, Eduardo. Estas son las personas con las que estuvimos trabajando para la creación de esto. La investigación estuvo liderada por un arqueólogo experto en arqueobotánica de la Universidad Tecnológica de Pereira que se llama Carlos López, que se apoyó mucho en el conocimiento de Juan Sebastián Barrera, que es un agroecólogo pues impresionante y que fue el que nos hizo también todos los contactos con las comunidades campesinas de la región. Las comunidades campesinas de la región están organizadas en distintos formatos que implican, por un lado, los que son los custodios de las semillas que hay tanto en Quindío y en Risaralda, que son iniciativas locales que llevan trabajando mucho tiempo con las universidades con el propósito de crear espacios de soberanía alimentaria, que implica el cuidado y, bueno, que implica la investigación, la consecución, el cuidado y sobre todo una cosa que es fundamental, el intercambio de lo que llaman semillas ancestrales, que son semillas que ya no se usan en las cocinas comúnmente de la región, pero que ellos tratan de rescatar y hacen unos mercados agroecológicos, por ejemplo en Quindío, en los distintos municipios, que funcionan 2 veces al mes. Entonces, en estos mercados agroecológicos participa una cantidad de gente y básicamente están involucrando en buena medida a la comunidad. Bueno, entonces, Eduardo me pasó, pero entonces, ¿cómo funciona esa interacción entre, bueno, ya hay otras fundaciones, digamos, que lo que hacen es como que usan conceptos que son muy activistas en la recuperación de las semillas, como la
como la idea de hacer talleres sobre realimentación y llaman realimentación a toda esta idea de encontrar de nuevo formatos de alimentación de soberanía alimentaria. Particularmente Pan Rebelde y Educar Ida y Vuelta están muy metidos en eso. Ahora sí, adelante Eduardo. ¿Cómo funciona esta interacción? La parte de la arqueología encuentra, pues, mejor dicho, mediante la investigación y mediante el desarrollo de técnicas así muy minuciosas, en algunos materiales arqueológicos encuentran los almidones que mirados al microscopio permiten saber por su forma, por la morfología, a qué tipo de especie se refiere. Entonces, en este caso estamos viendo un almidón de una fabácea, que son, pues, digamos, como que los frijoles, y acá tenemos como los frijoles como se conocen comúnmente, pero realmente la arqueología no permite saber cuáles son los tipos de frijol que existen ni a cuáles tipos de frijol se puede vincular este tipo de morfologías. Entonces empieza toda esta investigación y todo este diálogo de saberes con los campesinos para encontrar distintas variedades de frijol, en este caso del petaco, que van a terminar haciendo parte justamente del jardín. Adelante, Eduardo. Esto simplemente para mostrar el tipo de artefactos que se llaman comúnmente asadas o manos de moler o placas de molienda, en las que, pues, si se logran excavar, digamos, con las técnicas cuidadosas, se logra extraer justamente los almidones de los poros de esto y se puede entender básicamente cómo funcionaba la alimentación antes y reconstruir una historia de relaciones entre seres humanos y el paisaje. Esto es un caso, por ejemplo, de un almidón de maíz, que es el almidón como lo conocemos normalmente, pero los campesinos conocen una serie de variedades y de formas de sembrar y de formas de cocinar el maíz, básicamente, y son estos maíces los que se están constantemente intercambiando en los mercados agrolocales y de los cuales el Jardín Arqueobotánico ha empezado a ser parte de esta red de custodios de semilla. Otra forma de relacionarse con las piezas tiene que ver también y pues que nos ha permitido entrar a conversar con los grupos locales, tiene que ver con cómo se representan estos objetos en la cultura material, de alguna forma también para vincular a los otros espacios del museo, que son los que van a entrar a interactuar ya el próximo año con la renovación. Adelante, Eduardo. Bueno, es el caso, pues, del recipiente para las hojas de coca y su relación como con los totumos, y son todas especies que están justamente en el jardín. Entonces los espacios de activación del jardín tienen que ver y se vinculan justamente con todas estas redes de intercambio, con los talleres que se hacen en el museo, en donde participan no solamente los investigadores principales, acá estamos viendo, por ejemplo, a Carlos López y a Juan Sebastián Barrera, sino que los distintos campesinos involucran y se involucran también con los objetos y cómo se relaciona, digamos, con el cuidado, el cultivo, la recolección de las plantas. Acá tenemos a Antonio Arbeláez, que es uno de los que más estuvo apoyando todo este proceso con unas raíces de... eso creo que es patata aérea y esto es yacón, y él es Juan Camilo Arbeláez, creo que está sacando ahí, digamos, un sagú, porque esto es un proceso que no solamente se hizo in situ en los espacios del Jardín Arqueobotánico, sino que se hizo en los distintos municipios del Quindío y de Risaralda principalmente. Y ya, entonces termino con unas semillas de achote, que pues es simplemente una imagen bonita, y bueno, pues eso, muchas gracias.